dice que no tuvo que excavar. No dice no la hallé en excavación, sino en todas estas cosas. ¿Sabe por qué hizo que no la halló en la excavación? Porque no solo Dios se dio cuenta, y el diablo que está detrás, sino el mismo pueblo de Dios se daba cuenta de las injusticias que hacían los que proclamaban que lo hacían de parte de Dios. El mismo pueblo se daba cuenta, y el mismo pueblo el que clamaba que Dios les hiciera justicia entre hombres malvados usando el nombre del Señor, como hizo el rey Acab, ¿se acuerdan? Y su mujer Jezabel. Entonces vemos en el 35, dice, y dices, ¿a qué le está diciendo a estos hombres malvados? Y dices, porque soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. Fíjese, así decían estos hombres malvados, y así dicen muchos hombres malvados y justos, dicen que ellos son inocentes. De cierto, la ira de Dios se apartó de mí. He aquí, dice el Señor, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Ay, Señor, hay que humillarnos siempre. Amén, aleluya. He conocido muchos que cómo les cuesta humillarse. Humillarse les cuesta. Piden perdón a sus hermanos, pero le piden perdón por el coraje que le tienen a ellos. ¡Qué triste! Cuando uno pide uno perdón porque uno reconoce que ha hecho mal. No pide perdón por la maldad que hace el otro. Si eso fuera, Señor, perdónale porque no sabe lo que hace. Es diferente. Dice la palabra de Dios, el versículo 36, la pregunta, ¿para qué discurres tanto mudando tus caminos? También serás avergonzado de Egipto como fuiste avergonzado de Siria. Y luego lo triste es que si uno no reacciona, tarde o temprano será avergonzado. No con pobreza, no con problemas, porque también nosotros los hijos de Dios la tenemos, sino avergonzados cuando ya no tenga la misma humildad. Y una persona arrogante es algo triste. También saldrás de él con tus manos sobre tu cabeza, porque el Señor desechó tus confianzas, y en ellas no tendrás buen suceso. Fíjese, también muchas veces uno pone su confianza en la multitud. ¿Cuánta gente tenemos? Nosotros vamos empezando, pero que Dios me guarde de tener mi confianza y poner mi confianza en la multitud. La confianza que debe haber en mi corazón y cada ministro es en la justicia de Dios. Ahora vemos, dice una escritura también, dice, llegó el estruendo hasta el cabo de la tierra, porque juicio del Señor con las gentes. Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a cuchillo, dice el Señor. No se está refiriendo a entregarlos al cuchillo a que los maten simplemente. En el Antiguo Testamento sí, en unas partes, pero hoy nos habla lo espiritual. ¿En qué cuchillo? Dice la escritura que con la misma vara que tú mides, serás medido. The way you judge, you will be judged. Y han conocido muchos juzgones y fingen porque tienen miedo caer en el mismo error que su hermano, que su hermana, porque saben que así como ellos fueron inmisericordiosos y juzgones, a ellos también les va a pasar. Y por eso fingen, porque tienen miedo que también ellos sufran el mismo castigo que a ellos les gustaba traerles a sus hermanos, sin misericordia tratarlos. Ahora, abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Vamos rápidamente. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 y 5. Dice su palabra, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él.
es justo y recto. Y dice el versículo 5, ponga atención, la corrupción no es suya, a sus hijos la mancha de ellos, generación torcida y perversa. ¿De quién está hablando? ¿Nomás de los mundanos? ¿De los paganos? No. ¿Habrá corrupción entre el pueblo de Dios? Sí lo hay. Fíjese qué triste es la corrupción en las autoridades que proclaman ser la justicia. En algunos países se sabe que están corrompidos y no existe la justicia. Ahí lo que existe es la conveniencia, y una de ellas es el dinero, y una de ellas es la vida. Qué triste. Decía un narcotraficante de aquellos de los 80s, de Colombia, Pablo Escobar, y su dicho se hizo muy popular, porque decía plata o plomo. Y así corrompía a las autoridades que se proclamaban ser justicieros y respaldar la justicia. Si ellos si obedecían a la justicia, iban a ser asesinados. Pero si callaban la justicia, les daban dinero. Y diría uno humanamente, no, pues si yo me callo a la justicia, voy a recibir no solo mi vida, sino también recompensa de billete. ¿Quién no va a pedir eso, humanamente hablando? Caían muchos en corrupción. Y hoy existe lo mismo entre el evangelio. Pero ahora no es, la plata es posiciones, lugares, honras, respetos, glorias de hombres. ¿A cambio de qué? Muchas veces tiene muchos ministros fingir y hacer injusticias para llegar para arriba. Dios, esta voz que Dios nos habla, es para que esté consciente los que estamos aquí de lo que está pasando a nuestro alrededor. No cerrarnos. No es para estar quejarnos. No es queja. Ni es dolor, tristeza, tampoco. Sino es entendimiento, porque no vamos a ser engañados por el diablo. Porque sabemos que estas cosas fueron predestinadas, profetizadas por Dios, y también están escritas en la palabra de Dios, que esto sucede entre el pueblo de Dios, para que no nos dejemos engañar, tanto como víctimas, y mucho menos como nosotros ser los que causemos injusticia. ¿Queremos ser cristianos corrompidos? No. Pregunto, ¿queremos ser cristianos corrompidos? No. Claro que no. Dice la escritura en Daniel 4:37, dice, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Pero ¿cuándo lo hace Dios? ¿Cuándo humilla al que anda con soberbia? Cuando Él quiere. Cuando Él quiere humillar al que anda con soberbia, Él lo hace. ¿Cuánto se tardó en humillar a los faraones? 400 años esclavizando a Israel. ¿Cuánto se tardó Dios para humillar a Ramses, el faraón? Cuando llegó y tomó el momento, lo humilló. Ahora, abran sus Biblias en Mateo capítulo 12, versículo 33. Vamos avanzando y llegando al fin de este mensaje. Vamos avanzando. Mateo capítulo 12, del 33 al 37. Amén. Dice la escritura así: o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. Lo voy a leer otra vez para que ponga mucha atención. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno. ¿8 o 12? 12:33. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol corrompido y su fruto dañado. ¿Qué quieres ser tú? Dice el Señor Jesucristo, no es la voz de Israel.
No es la voz del ministro que el Señor ha puesto, es la voz de Dios. Y sus palabras, dicen el cielo y la tierra pasarán, los tiempos pasan, mas sus palabras no pasarán. Sus palabras son las mismas. Así como fueron de vivas cuando las habló en los días de su carne, como dice la palabra de Dios, vestido de humanidad, es en la misma voz de su espíritu, hablándonos hoy, haciéndonos la decisión. O hacer un árbol bueno, de frutos buenos, o hacer un árbol que dice corrompido y de frutos malos. ¿Por qué dice la escritura? Porque por el fruto es conocido el árbol. No por los títulos, ni las lenguas, ni los dones, ni los talentos, ni nada más, sino por sus frutos. Y luego dice esta palabra el Señor Jesucristo: generación de víboras. ¿Por qué dice víboras? La víbora representa la mentira, el engaño. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar bien siendo malos? Hablan bien, pero tienen malos frutos. ¿No hay de esos muchos hoy? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Hoy a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Cuando el hombre o la mujer de Dios se para y dice que lo que se está haciendo está mal, estando mal, le llaman a eso malo, le llaman a eso pecado, le llaman a eso blasfemia. Blasfema. Lo llaman a eso blasfemia. Y a la injusticia y a lo malo y a lo que suena muy bonito, pero que no es conforme a la palabra de Dios, llaman bueno. Y eso es movido por algo diabólico y algo carnal, que es la conveniencia. Mas yo os digo, el versículo 36, que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. ¿Cuál palabra de vuestra boca nos va a llevar a la salvación? ¿Las mías? ¿Las tuyas? No, las palabras del justo, que es Jesucristo. El justo, dice la escritura, hablar sus palabras y hablar su verdad. Y no solo hablarlas, sino vivirlas, para que el fruto del árbol dé buen fruto. Como le dijo a los fariseos, les dijo: generación de víboras, podéis hablar bien siendo malos. ¿Cómo hablar lo que no se vive? La corrupción empieza a inyectar al pueblo de Dios a sentirse bien, porque ya no fuma, ya no toma, ya no maldice, ya no baila, ya no hace, y ya se siente muy bueno, muy justificado. No, lo difícil es hacer justicia, porque eso ha llevado a muchos al martirio y a la misma muerte. ¿No llevó a Nabot a que lo apedrearan a muerte? ¿Qué le dijo? Lejos esté de mí. Dijo: guárdeme el Señor de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y lo apedrearon a muerte. Y él se sostuvo. Valientes en pararse. Hoy en día tú puedes decir que crees en el Señor Jesucristo y nadie te maltrata. Pero párate por lo que es justo y te van a maltratar hasta tus propios hermanos en Cristo, que no estén bien en el Señor. Ahora, volviendo a Isaías capítulo 59. Isaías 59. Isaías 59 en el versículo 5. Vamos a ir. Fíjese lo que dice. A lo mejor no va a entender el primero, así como yo tampoco lo entendí, pero esperemos en Dios que así como me reveló, pueda revelar a ustedes. Dice: poned huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si lo apretaren, saldrá un basilisco. Yo sé que al primero, a lo mejor, ¿qué quiere decir esto? Está muy difícil de entender. Cuando dice la palabra es poner huevos de áspides, la palabra áspides viene de una víbora venenosa. ¿Ya lo entendimos?
¿El huevo para qué? Pues el huevo, pues para darle de almorzar a alguien, unos huevitos para comer, es para alimentarse. Pero dar un huevo, imagínate que tener un huevo con una víbora. ¿No dijo el Señor Jesucristo que es el padre que le pide al hijo de comerle a una piedra? ¿Ah? Entonces la realidad es de que aquí dice poner huevos de áspides. Dice una víbora venenosa. Debe tener un huevo para que comas, y cuando lo estrellas sale una víbora de ahí dentro venenosa. La víbora representa la mentira y el veneno significa la influencia diabólica. Ya estás inyectado, ya estás operando igual que el otro injusto, como cuando Bernabé cayó en el engaño con Pedro. Pero gracias a Dios que estos hombres de Dios eran hombres de Dios, porque se arrepintieron de lo que hicieron mal y el Señor los levantó, como Él quiere que todos hagamos, porque todos estamos expuestos a caerlo. No que se quiera uno sentir santo, no, yo no, aquel sí, yo no. Todos estamos expuestos. El que se sienta aquel no, ya está contaminado. Poner huevos áspides, que es veneno. Y tejen telas de arañas. ¿Qué hace la tejida de araña? Atrapa a los insectos, ¿verdad? Para eso el tejido de la araña es para atrapar insectos. Y eso es lo que hace, te atrapa, te enjaula, como te manipula, te encadena, te oprime. Y dice, el que comiere de sus huevos morirá. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a pasar cuando se inyecte con la misma justicia que le está haciendo uno al otro y él también? Lo único que va a causar y está causando es el aborrecimiento que tiene aquel. Ahora tú también vas a aborrecer a aquel. Si aquel aborrece a aquel y le crees toda la injusticia que te está haciendo, tú también vas a aborrecer a aquel y vas a caer en el mismo engaño. ¿Y sabe cuál es el resultado? La muerte espiritual. Porque la palabra de Dios dice que el que aborrece a su hermano está en muerte. Y si lo apretaren, saldrá un basilisco. ¿Qué pasa si aprietas el huevo? Pues aprietas, se quebra. Pero la palabra basilisco se refiere a una persona furiosa de carácter agrio. Hombre, y si lo haces enojar, con el escaramujo, uy, si lo haces enojar, fuego saldrá de su boca y consumirá los cedros del Líbano. No lo hagas enojar a aquel ministro, a aquel cristiano, porque se vuelve peor la cosa que triste. Y dice, sus telas no servirán para vestir. ¿Qué cobertura puede dar? Ni de sus obras serán cubiertas. Sus obras son malas. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Luego lo voy a leer rápidamente para que lo vayan oyendo. Sus pies corren al mal y se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento en sus caminos. ¿No hay esto hoy en día? Dirá alguno, ¿por qué está hablando el hermano Israel de esto? Es la voz de Dios hablando de lo que está pasando hoy en día. No conocieron camino de paz, porque para tener paz tiene que ser uno justicia. Ni hay derecho en sus caminos, no hacen lo derecho. Sus verdades son torcidas, adulteran de la palabra. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. ¿Por qué? Porque volverán en la influencia a hacer las mismas injusticias que ellos. Por esto se alejó de nosotros el juicio, hablando el profeta Isaías del pueblo de Israel en su rebelión. Y no nos alcanzó justicia. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en la oscuridad. Por eso, como Esaú, cuando le llegó que ya no le tocó la bendición a él, le echó la culpa a su hermano Jacob, que lo había engañado. Y así hay muchos que caen, andan haciendo injusticias y de repente cae el castigo de Dios y dicen que porque ellos ya han sido muy fieles al Señor. Palpamos la pared, versículo 10, la pared como ciegos, y andamos a tiento como sin ojos. ¿No dijo el Señor en Apocalipsis? Tú dices, estoy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. ¿Se acuerda? Quita el ciclo de tus ojos para que descubras la vergüenza de tu desnudez. ¿Por qué dijo eso? Porque el que está ciego es aquel que no puede ver su injusticia y su maldad. Estamos en oscuros lugares como muertos.
Aullamos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos juicio y no hay salud, y alejóse de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. ¿Qué está pasando allí? Tanto Isaías el profeta como el pueblo de Dios se está arrepintiendo de sus males. El predicador y el predicar y mentir contra el Señor y tornar en pos de nuestro Dios. ¿Qué es predicar y mentir contra el Señor? No, ¿quién va a andar echando mentiras contra Dios? Pero dice la palabra de Dios: y al malo dijo Dios, ¿quién eres tú en honrar mis leyes y poner mi pacto en tu boca? Tú que aborreces el castigo y echas a tus espaldas mis palabras. ¿Cuándo, Señor, aquel pequeñito te habló de parte de mi voz y no le hiciste caso? Dice el versículo 13 mismo, y él hablará calumnia, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Ya se vuelven de corazón. ¿Por qué se vuelven de corazón? Porque las hace continuamente, mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, hasta que se acostumbra y la hace parte de su corazón. Dice: y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. ¿Quién es el derecho y quién es la justicia? ¿Quién es el derecho y quién es la justicia? El Señor Jesucristo. El Señor. Se retiró Él, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. No llegó. Y luego el título, el mensaje que Dios me dio, así se llama en el versículo 15. Y la verdad fue ¿qué? Detenida. Léale la escritura. ¿Y la verdad fue qué? Detenida. Detenida. Qué triste, ¿verdad? Y el que se apartó del mal fue puesto en presa, y viólo el Señor y desagradó en sus ojos, porque pereció el derecho. ¿No está pasando eso hoy en día? Amén, así es. Lo digo en forma de desesperación, porque dice la escritura que estos son los que están marcados con la marca del Padre en sus frentes, aquellos que claman y gimen día y noche por causa de las abominaciones que hay en la ciudad, no de Egipto, de Jerusalén. Y no clamo por las abominaciones que pasan en el mundo solamente, sino entre el mismo pueblo de Dios. Dice el 17: pues de justicia se vistió como de loriga, con aspecto de salud en su cabeza, y vistióse de vestido de venganza por vestidura, y encubrióse de celo como de manto. Cuando dice pues de justicia se vistió como loriga, de armadura. Acuérdense que dice la palabra de Dios, la armadura de Dios. ¿Se acuerdan de la armadura de Dios? De eso se vistió el Señor y viste a sus hijos de la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra fulanito, sutanito, ministro fulanito. No, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados, huéspedes en los aires, gobernantes de las tinieblas. Dice la escritura: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestido de salud, rodeóme de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia compuesta de sus joyas. Isaías 61:10 así dice. ¿Qué Dios quiere? Vestirnos de lo que muchos se han dejado de vestir. No lo busquen. Allí mismo en Isaías 17, por eso dice: pues de justicia se vistió como de loriga, con el capacete de salud en su cabeza, y se vistióse de vestido de venganza por vestidura, y cubrióse de celo como de manto. El versículo 18 dice: como para retribuir, como para retornar, ir a sus enemigos. Está hablando no de las personas, sino de las potestades demoníacas, y dar el pago a sus adversarios, el pago dará a las islas. Tengo que hacer refrán de eso. ¿Por qué es importante que sepamos que la lucha es contra potestades? Porque las mismas potestades que engañaron la mente de unos pueden engañar la misma mente de nosotros. Y si ignoramos que la lucha es contra potestades, fácilmente vamos a caer en el engaño nosotros también. No importa de qué lado estemos. Dice el versículo 19: y temerán desde el occidente y el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera en contra de él. ¿Se acuerdan que les dije eso de la escritura? Amén. Amén.
Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera en contra de él. Dice el versículo 20, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. Y aquí yo quiero estar. No sé usted, pero allí yo quiero estar. Cuando dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. Aquí vemos algunos que no hemos vuelto de la iniquidad. Ahora permanecer es lo difícil. No solo él vuelva a decir que en las borracheras y en la música y en lo mundano y en los bailes y en las maldicencias y todo lo demás. No, también en guardarnos de hacer injusticias. Y terminando aquí donde dice el versículo 21, dice, y este será mi pacto con ellos, dice el Señor, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni de la boca de tu simiente, ni la boca de la simiente de tu simiente, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Hay una palabra que se ha adulterado muy fuerte, muy feo, y se ha hecho muy popular, cuando dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente mendigar pan. Y automáticamente piensa uno en el dinero, en el trabajo, en las riquezas, en el pan de cada día. No, Señor, no solo eso. Más bien se está refiriendo a la palabra de Dios cuando dijo el Señor Jesucristo, no solo el pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Se está refiriendo a su palabra. Cuando Dios me mostró eso, lo creí fielmente que se estaba refiriendo a la palabra. Y Dios un día me enseñó esta escritura, confirmándome que era su voz la que me estaba diciendo eso. Y aquí está la escritura la que acabamos de leer. Y este será mi pacto con ellos en el versículo 21. Dijo el Señor, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente, ni la boca de la simiente de tu simiente, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. A eso se refiere la escritura. Esa no he visto justo desamparado de Dios, ni su simiente mendigando las palabras del Señor. Veamos para terminar Salmos 37, del 23 al 34, y ahí terminamos. Salmos 37, versículo 23. Dice la palabra de Dios así. Salmos 37, versículo 23. Dice, porque por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y aprueba su camino. Cuando cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. No está hablando del billete. Mozo fui y he envejecido. Está hablando de la madurez. Y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su simiente es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Claro que no se está refiriendo que si uno se porta bien va a vivir para siempre en esta vida. Se está refiriendo de obedecer los mandamientos y las palabras de Dios y tendrás vida eterna. ¿Vea que no se está refiriendo a lo físico y material? No. Lo que pasa es que no leen todo lo que dice antes y después y adulteran de la palabra. Porque el Señor ama la rectitud y no desampara a sus santos. Ahí está la palabra desamparar. Para siempre serán guardados. Para siempre dice. Mas la simiente de los impíos será extirpada. Los justos heredarán la tierra para siempre y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo hablará sabiduría. ¿Qué tiene que ver la boca del justo hablar sabiduría con el alimento físico, el pan, las tortillas y los frijoles? ¿Qué tiene que ver? Y su lengua proferirá juicio. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pasos no vacilarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. No nomás el mundano, aquel que es movido por el diablo. El Señor no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgare. ¿Cuando le juzgare quién? El enemigo. El Señor no lo dejará en sus manos del enemigo que lo juzga, que lo maltrata, ni lo condenará cuando le juzgare.
Dios habla hoy, mis hermanos. Dios habla hoy a su pueblo una vez más en este servicio, diciéndonos a nosotros que mantengamos la conexión con nuestro Dios con humildad y con justicia. Si queremos aprender a hacer justicia, en su palabra nos enseña lo que es justo. Pero también si dejamos, ¿cómo puede uno dejar de hacer justicia? Haciendo lo contrario. Las muchas razones de que se hace la injusticia es por algún sentimiento a favor del que quieres defender o en contra del que quieres juzgar. La injusticia, el diablo siempre la ha movido por muchas razones, pero siempre empieza con un sentimiento de aborrecimiento y resentimiento que causa la injusticia. Que Dios nos guarde de hacer injusticia. Y esa voz de voz de Dios es para nosotros, para pararnos sobre la justicia y hacerlos parte. Y con esto termino. Tener el ministro de Dios que amar más la justicia que a su propia mujer. El ministro tiene que amar más la justicia que a sus propios hijos. El ministro tiene que amar más la justicia que a sus propios padres. Que aún sus propios consejeros, aquellos mentores. Pedro era mayor que Pablo en aquel tiempo, en la forma del tiempo que tenía y experiencia. Pero Pablo no se detuvo a llamarle la atención al gran apóstol Pedro, porque Pablo sabía que él estaba parado sobre la justicia, que es la roca, que es Cristo. Y así Dios quiere que nosotros estemos parados sobre la roca, que es Cristo, sobre su verdad. Y de allí no nos mueva nadie. Ningún sentimiento, ningún amor por la mujer, por el esposo, por la esposa, por los hijos, por los padres, no importa. Dice que el que ame a padre, madre, esposa, esposo, hijos, heredades más que a mí, no es digno de mí. A eso se refiere. Y Dios hoy nos está hablando de lo que está sucediendo, la profecía y lo que está sucediendo terriblemente hoy en el mundo cristiano. Y Dios nos habla para librarnos de ello. Amén. Amén. Pongámonos de pie y digámosle al Señor, Señor, una vez más.